Rector magnífico de la Universidad de Burgos, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas de Castilla y León, presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, autoridades académicas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, claustro de profesores de la Universidad de Burgos, compañeros y amigos, queridos alumnos, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme en esta solemne ocasión al claustro universitario representando por primera vez a la Facultad de Ciencias de la Salud, que engloba a los grados en terapia y enfermería. Esta lección inaugural se enmarca dentro de un momento crucial del devenir de nuestra facultad, que a pesar de su juventud está en condiciones de formar excelentes profesionales en el campo de la salud, contribuyendo al bienestar de la sociedad castellano-leonesa. Cuando el decano me propuso dictar esta lección, honor que deseo agradecerle públicamente, pensé en el tema de trabajo que ha ocupado la mayor parte de mi trayectoria científica y docente, y que está íntimamente ligada a mis vivencias personales y familiares. Por ello, esta lección lleva por título La pandemia de la diabetes mellitus, un reto para la investigación translacional y la educación terapéutica del siglo XXI. A través de esta lección quisiera hacer partícipe a toda la audiencia de la relevancia de la diabetes, uno de los mayores problemas de salud pública a los que se enfrenta nuestra sociedad. Dado el carácter heterogéneo de esta audiencia, he preferido sacrificar en algunas partes de mi lección la rigurosidad y exactitud del lenguaje científico con el objeto de que el mensaje llegue de forma sencilla y clara a todos los aquí presentes. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a más de 400 millones de personas. En los próximos años, la población diabética se duplicará y será la séptima causa de muerte a nivel mundial. En España, el 12% de la población sufre diabetes y la mitad de los pacientes desconoce que tiene la enfermedad. En Castilla y León, el 15% de la población se halla en riesgo alto o muy alto de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. La diabetes tiene un gran impacto sanitario y económico, ya que es la principal causa de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal, y es una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria, lo que supone el 8% del gasto sanitario en España. Pero cuando hablamos de diabetes, no debemos quedarnos en meras estadísticas frías e impersonales. Sobre todo, hablamos de pacientes y sus familias, que conviven día a día con una enfermedad crónica y silenciosa. La diabetes es una pandemia mundial que está presente entre nosotros, como es el caso de mi familia, donde mi abuelo, mi padre, mi hermano han sufrido y sufren esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad compleja que afecta a la capacidad de regular adecuadamente la cantidad de nutrientes procedentes de los alimentos. En esencia, los niveles de azúcar están elevados en nuestra circulación sanguínea y suele manifestarse como polidipsia, poliuria y polifagia, es decir, una necesidad exagerada de beber, orinar y comer. Nuestro organismo se comporta como un motor, con capacidad de usar dos tipos de combustibles diferentes para mantener su funcionamiento. Fundamentalmente, empleamos dos tipos de combustible celular para obtener la energía necesaria, los hidratos de carbono y las grasas. Los hidratos de carbono son procesados durante la digestión y transformados en un azúcar denominado glucosa, que es transportada a nuestros órganos y tejidos a través del sistema circulatorio. Cuando el nivel de glucosa se eleva tras una comida, el páncreas produce y secreta insulina al torrente sanguíneo, provocando que la glucosa sea captada y utilizada principalmente por el músculo esquelético. La propia insulina facilita que el exceso de glucosa que no se ha utilizado sea almacenado en forma de glucógeno en el hígado. Cuando los niveles de glucosa retornan a sus valores normales, las células productoras de insulina dejan de ser estimuladas y cesa la producción de insulina. Esta regulación de la glucosa en sangre se denomina homeostasis de la glucosa y es uno de los procesos fisiológicos más importantes
que nos permiten adaptarnos al medio externo y favorecen nuestra supervivencia. Cuando la insulina no es capaz de regular los niveles de glucosa en sangre, se produce una condición denominada hiperglucemia, que causa el deterioro de nuestro organismo y con el paso de los años puede llegar a ser mortal. Si nuestro organismo no es capaz de producir insulina, desarrollaremos la denominada diabetes tipo 1, mientras que la causa de la tipo 2 es que el organismo no usa eficazmente la insulina que produce. La diabetes tipo 1 afecta entre el 5 al 10% de los pacientes diabéticos y es conocida como diabetes juvenil, ya que debuta en la infancia o en la adolescencia. También se le denomina diabetes insulino dependiente, debido a la necesidad de administrar insulina para su tratamiento. La tipo 1 se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células productoras de insulina. De ahí la deficiencia de la hormona en estos pacientes. Un defecto en nuestro sistema inmune hace que reconozcamos como extrañas a nuestras propias células y se ponen en marcha una serie de mecanismos que terminan con la destrucción de las células productoras de insulina. A medida que progresa la enfermedad, hay una carencia de estas células y las que permanecen son incapaces de regenerarse. Los defectos del sistema inmune se deben a la presencia de mutaciones en las moléculas encargadas del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. El descubrimiento de la insulina por Banting y Best en 1921 ha sido el evento terapéutico más significativo de la historia de la diabetes tipo 1 y abrió la puerta al tratamiento de los pacientes con inyecciones subcutáneas de insulina. Actualmente disponemos de más de 20 tipos de insulina, lo que permite modular el tiempo y la velocidad de acción del tratamiento. Uno de los problemas de este tratamiento es la dificultad de mimetizar la secreción fisiológica de insulina en respuesta a la glucosa en sangre. Para superar este inconveniente se han desarrollado las bombas de insulina. Se trata de dispositivos de pequeño tamaño que permiten la infusión continua de insulina, demostrando ser una terapia más eficaz y segura. A pesar de estos avances, el principal objetivo terapéutico sigue siendo conseguir que los pacientes se vean libres de la administración de insulina, es decir, la insulino-independencia. Los trasplantes de páncreas en los años 70 y 80 fueron los primeros intentos para conseguir la insulino-independencia, pero resultaron ser un fracaso debido a la complejidad de la cirugía y las complicaciones posoperatorias. Así fue la idea de que tal vez no fuera necesario trasplantar todo el páncreas, sino solo los islotes de Langerhans, donde se encuentran las células productoras de insulina. En 1989, el doctor Ricordi desarrolló un método que permitía el aislamiento y purificación de los islotes a partir de páncreas cadavéricos, y fue uno de los primeros en realizar los primeros trasplantes en pacientes con diabetes tipo 1. Las esperanzas iniciales fracasaron al comprobar que el tratamiento no persistía en el tiempo. Hubo que esperar al año 2000 cuando el doctor Shapiro consiguió la insulino-independencia de 7 pacientes trasplantados con islotes pancreáticos. La clave del éxito residía en el aumento de la cantidad de islotes pancreáticos trasplantados y el uso de una nueva generación de fármacos para evitar el rechazo. El fenómeno se hizo viral y fue conocido como el protocolo de Edmonton. Pero el entusiasmo inicial pronto daría un giro inesperado a través de una serie de acontecimientos de los que fui testigo presencial. En el 2002 me trasladé a la Universidad de Pittsburgh para continuar con mi formación en diabetes, donde el doctor Stewart había comenzado un ambicioso programa de investigación en diabetes. En plena fiebre del protocolo de Edmonton, su laboratorio estaba focalizado en conseguir cantidades ilimitadas de células productoras de insulina que pudieran ser utilizadas en el trasplante de islotes. En ese momento, el dogma científico postulaba que las células productoras de insulina no podían ser replicadas. En el laboratorio del doctor Stewart se sometían las células a distintas manipulaciones y luego se trasplantaban en animales diabéticos empleando el mismo cóctel de inmunosupresión que el de Edmonton.
Fue una sorpresa mayúscula cuando el doctor López Talavera descubrió que la inmunosupresión empleada en el protocolo de Edmonton provocaba la aparición de diabetes en los animales experimentales. Los experimentos cuestionaban la validez del protocolo de Edmonton y hubo una gran resistencia por parte de la comunidad científica a aceptar la validez de los mismos. Pronto, numerosos grupos confirmaron que el protocolo de Edmonton en humanos, paradójicamente, causaba la enfermedad que se intentaba curar. Este hecho provocó que se enfriara el entusiasmo surgido con la posible cura de la diabetes tipo 1 empleando el trasplante de islotes. Pero no todos serían hallazgos decepcionantes, y suele suceder que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Ese mismo año, el laboratorio del Dr. Stewart refutaría el dogma de que las células humanas productoras de insulina eran incapaces de dividirse. La doctora Cosar Castellano lo demostraría mediante la manipulación de los genes que controlaban la división de estas células. El descubrimiento marcó el inicio de una nueva etapa en la investigación translacional en diabetes. Con gran satisfacción puedo decir que la doctora Cosar es uno de los miembros de nuestro grupo de investigación en diabetes en la Universidad de Burgos, pero también es la mujer con la que comparto mi vida y la madre de nuestros hijos. La cura de la diabetes tipo 1 sigue siendo uno de los mayores retos para la investigación translacional del siglo XXI. En los últimos años se han hecho avances significativos para eliminar las barreras que nos separan de una cura definitiva. Así hemos aprendido a manipular a las células madre para convertirlas en una fuente ilimitada de células productoras de insulina. También se han desarrollado una nueva generación de fármacos más efectivos y menos tóxicos. Y finalmente se están desarrollando biomateriales que permiten la encapsulación de los islotes pancreáticos. Estos biomateriales actúan como un escudo protector, favoreciendo la supervivencia del injerto después del trasplante y evitando la destrucción del mismo por el sistema inmune. Por tanto, los avances científicos en este campo dan pie a un optimismo moderado en la búsqueda de la cura definitiva de la diabetes tipo 1. Respecto a la diabetes tipo 2, es la forma predominante de la diabetes, afectando al 90% de casos. La etiología de la enfermedad está vinculada al aumento de sobrepeso y obesidad en la población mundial, que tiene su origen en el consumo de dietas ricas en calorías y una reducción en la actividad física. Debemos hacer hincapié en que la diabetes tipo 2 puede prevenirse siguiendo una dieta saludable y realizando regularmente una actividad física de intensidad moderada. A diferencia de la tipo 1, el rasgo distintivo de la tipo 2 es la presencia de una condición denominada resistencia a la insulina. Es decir, la incapacidad de nuestro organismo para responder de manera eficiente a la acción de la insulina. Para explicar el concepto de resistencia a la insulina, imaginemos una llave y su cerradura. Cada llave tiene una serie de muescas o dientes que encajan en una única cerradura. Imaginemos ahora que instalamos esa cerradura en la puerta que da acceso a la regulación y funcionamiento de un cuadro eléctrico. Si instalamos ese cuadro eléctrico en varias plantas de un edificio, podremos, con una sola llave, tener el control del funcionamiento eléctrico de todo el edificio. En el ejemplo, nuestro organismo sería el edificio y cada uno de los órganos se correspondería con las plantas del mismo. La insulina, la llave, a través de su receptor específico, la cerradura, regula la capacidad de captar y metabolizar la glucosa en nuestros tejidos. De esa forma, se consigue una homeostasis de la glucosa empleando el mismo mecanismo de acción en cada tejido. Pero siguiendo con nuestro ejemplo, ¿qué sucedería si con el paso del tiempo se fuera desgastando el encaje de la llave con la cerradura? Al principio tendríamos un poco de dificultad para abrir las cerraduras. Con el tiempo aparecería una resistencia cada vez mayor a que la llave abriese la cerradura, haciendo que la capacidad de regular la red eléctrica del edificio sea más lenta e ineficaz. En un punto, la llave dejaría de funcionar y sería imposible regular la electricidad del edificio. De manera similar, la edad, el exceso de calorías y la inactividad física provocan que aparezca una resistencia a la acción de la insulina en nuestros tejidos, originando una hiperglucemia.
En un primer momento de la enfermedad, el páncreas es capaz de producir más insulina para mantener los niveles fisiológicos de glucosa. Es la denominada fase de compensación. Pero por causas no del todo conocidas, llega un punto en el que las células productoras de insulina se agotan y dejan de producir la insulina necesaria. En ese momento debuta la enfermedad. Durante mis estancias formativas en la Universidad de Pittsburgh y el Children's Hospital of Pittsburgh, tuve la oportunidad de trabajar con los doctores Nicholas Brown, Robert O'Doherty, Adolfo García y Henry Dunn, estudiando el origen y las causas de la resistencia a la insulina. Mis contribuciones científicas han sido las de descifrar los mecanismos bioquímicos y celulares por los que los inmunosupresores empleados en el protocolo de Edmonton causan resistencia a la insulina, en establecer una vinculación entre los procesos inflamatorios y la aparición de resistencia a la insulina, demostrar que es posible aliviar la resistencia a la insulina mediante la manipulación enzimática de los lípidos, y finalmente proponer al factor transcripcional FOXO1 como una nueva diana terapéutica en el tratamiento de la diabetes. En el 2009, ya de vuelta en España, mi investigación ha contribuido a explicar la predisposición que tienen los recién nacidos de madres con embarazos complicados por diabetes gestacional, a sufrir diabetes y obesidad en la edad infantojuvenil y adulta, un hecho que explica en parte la pandemia de la diabetes. Actualmente estamos estudiando la función de la proteína encargada de degradar la insulina en nuestro organismo y buscamos nuevos compuestos de origen marino con actividad farmacológica para el tratamiento de la diabetes. El primer fármaco de elección para el tratamiento de la diabetes tipo 2 es la metformina. Cuando resulta ineficaz, se combina con un segundo fármaco de acción sinérgica, como los antidiabéticos orales, sulfonilureas, glinidas, inhibidores de DPP4, agonistas de GLP-1, o bien se comienza con la insulinización del paciente. Es frecuente administrar simultáneamente 3 o más medicamentos para el manejo terapéutico de la diabetes tipo 2, lo que se conoce como polifarmacia. La polifarmacia incrementa el riesgo de sufrir efectos secundarios, de cometer errores en la administración de medicamentos y aumenta el gasto sanitario. No obstante, la investigación translacional está permitiendo el desarrollo de medicamentos que en una sola píldora combinan 2 fármacos antidiabéticos. Pero el tratamiento de la diabetes en un futuro no muy lejano estará fundamentado en la aplicación del conocimiento del genoma humano a la farmacología, lo que se denomina farmacogenética. Esta nueva disciplina establecerá el fármaco, la dosis y el tiempo que deben emplearse para el tratamiento en función del perfil genético de cada paciente. No quisiera finalizar esta lección sin aludir al papel que tiene la enfermería en el contexto de la diabetes. Entre las funciones más importantes que puede desempeñar este colectivo, quiero destacar la educación terapéutica. Se trata de una herramienta necesaria para conseguir la motivación y la fortaleza necesarias para que el paciente y sus familiares puedan convivir con esta crónica. De cara al paciente, el objetivo es conseguir la toma de conciencia y un cambio de actitud frente a su enfermedad. Una buena educación terapéutica mejora el estado de ánimo y emocional del paciente, los autocuidados y la calidad de vida. El impacto sanitario y económico de la diabetes requiere que una parte de los profesionales de la enfermería se especialice en esta enfermedad, con el objetivo de asumir una mayor responsabilidad y proporcionar un mayor nivel de atención al paciente diabético. Concluyendo esta lección inaugural, quisiera decir que aún nos quedan muchos retos que afrontar para combatir la pandemia del siglo XXI. Pero debemos ser optimistas y generosos con nuestro esfuerzo y trabajo, tanto desde el abordaje de la investigación translacional como desde el de los cuidados y la educación terapéutica proporcionados por la enfermería. Ambos son 2 caras de la misma moneda, la diabetes. Muchas gracias por su atención.